aquí en esta casa, en Televisión Regional, haciendo este programa Final Abierto en su sexta temporada. Hoy nos visita Sonia Leso. Gracias por acompañarnos, Sonia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Preocupado porque, todos los datos dicen que la inflación del año está en 40, 42, 44 puntos. Y la verdad que se cerró dando mucha batalla una paritaria hace 3, 4, 5 meses, según los casos, que en el mejor de los casos pasa un puntito o dos arriba de los 30 y parece como que está cerrada toda chance de recuperar esos 10 puntos. Digo, usted está dando una pelea importante. ¿Cómo está ese proceso? Bueno, efectivamente nuestros datos, los datos de Cifra, que es el equipo de economistas de la CTA, y los datos de Citra, que es un equipo mixto de compañeros de la CGT y de la CTA que hemos conformado también, dan que hay una inflación interanual entre un 42 y un 44,5%, que lejos de lo que el gobierno viene anunciando, la inflación no se detuvo, que vamos a terminar efectivamente el año con una por debajo entre un 10 y un 14% según cómo haya negociado cada sindicato y según incluso intrasector de cada uno de los sectores. 10, 14 abajo de la inflación. Abajo de la inflación, con lo cual, por supuesto, la apertura de paritarias es un tema central, obligado para nosotros. Lo hemos planteado a nivel nacional, en los paros nacionales, en la marcha federal, en la marcha que hicimos ahora el 4 de noviembre con paro y movilización. Lo planteamos acá en la provincia, una marcha multitudinaria la semana pasada con los municipales, estatales de ATE, médicos, maestros, universitarios, una gran marcha exigiendo al gobierno el tema de que convoque a paritarias, de que convoque a discutir. Hemos sido convocados para el viernes, para el 18. Nosotros entendemos que es ineludible terminar el año con una discusión, porque lo que si no se compra en esta situación es más conflicto para el 2017. Un 2017 donde el propio gobierno nacional anuncia que va a haber un aumento en paritarias del 17%. Claro, hablan de inflación 17, paritaria 17. Exactamente, pero además una cosa sorprendente, que es que por primera vez en años, muchos años en la historia argentina, eso se incluye ese dato en el presupuesto. Nunca No se ponía, claro. No, es un tema que circulaba, por supuesto, entre los economistas, los funcionarios, los ministros de Economía normalmente, públicamente o en la prensa, pero jamás estaba incluido dentro del presupuesto. Es como vaciarlo políticamente de contenido a algún punto, ¿no? Es decir, darle como un carácter técnico a algo que es político. Yo creo que es darle un carácter técnico, pero también es una orientación muy clara de cuál es la política para el movimiento obrero. Me parece que los que no se den cuenta se van a arrepentir, digamos, porque en realidad hay una orientación de este gobierno de ir contra el movimiento obrero más temprano, más tarde, y no va más allá de los alineamientos, sino digo políticas antiobreras. Por un lado, de tratar de liquidar las paritarias, por el otro lado es hablar con algunos sectores y no con otros, con los más afines al gobierno y no con otros. Y por el otro lado, un tema que se habla con mucha, ya es como un secreto a voces para el año que viene, que es un intento de reforma laboral. Hay que recordar que la Argentina tiene una legislación laboral de las mejores de América Latina, avanzada, claro. Avanzada en muchos de los temas, muy vinculada a lo que ha sido el estado de bienestar, copia de muchas de las leyes europeas de protección, que también en Europa están cambiando. Están en retroceso, claro. Entonces, bueno, esto es algo que también es una preocupación nuestra, no solamente el salario, sino las condiciones de trabajo, que es un tema que también nos va a afectar a todos. Se habla, bueno, ya eso está en 2 decretos, el tema de la reforma previsional. Van a vaciar el ANSES.
Sí, sí. Hay un intento muy fuerte, está en los decretos, está en la ley que fue mal llamada ley ómnibus, pero también en 2 decretos, puntualmente en el 894, donde vuelven a plantear el tema de un retroceso en la ley de jubilaciones. Retomo un poquito lo de Santa Fe, Sonia, digo, recuerdo, a ver, durante la etapa de kirchnerismo, el gobierno provincial, sobre todo en los últimos años, digo, siempre tenía como una actitud, yo no digo, vos estabas en esa discusión, digo, no creo que haya sido fácil, pero en algún punto decía, bueno, sí, en la Argentina hay mucha inflación, y como de algún modo bancaba ajustes salariales que me parece en ningún caso fueron debajo de la inflación. Digo, había como una cosa más proactiva Sí. a celebrar un acuerdo. ¿Qué pasa este año con el gobierno provincial? Yo creo Que que está difundiendo cifras de inflación un poco confusa, no sé, que tiró el otro día algo así. 26. 26 o el 0,7 creo que de septiembre, que ahora estamos en noviembre, y dice que hay 26 puntos durante el año, que es una cifra, no sé si usted Increíble. increíble, y que, digo, con ese criterio terminaremos en 27, 28, y entonces ustedes arreglaron por 31, 32, arreglaron 23, bárbaro. 24, claro. Ese es Tenemos que devolver plata. Ese es un poco la base del relato que se viene en Sí. las próximas 2 o 3 semanas. Digo, a ver, ¿qué pasa? Y eso que el gobierno nacional, que el gobierno provincial de algún modo se habría visto fortalecido, creo que sí, desde el punto de vista financiero, con el tema del famoso 15% de coparticipación, tal vez no así con la recaudación de la política económica que es corrosiva para esta provincia y para todas las demás. Así que, ¿cuál es ese viraje político que está ocurriendo? Mira, yo creo que lo que hay es un acuerdo político. Creo que la discusión no es salarial, creo que no es económica, no es financiera. Justamente comparto el tema de que el gobierno ha durante años discutido ese porcentaje, lo ha percibido. Aquí hay una discusión que para mí es política en el sentido de que en otra, que es una resignación de la autonomía provincial y del federalismo. Autonomía de la que el socialismo o el Frente Progresista se ha jactado durante los últimos años en que fue gobierno y que ahora da la impresión que pretendería renunciar. Eso es lo que nos parece grave, lo hemos dicho en el acto la semana pasada. Los distintos dirigentes que estuvimos ahí hablando, es grave porque en realidad lo que uno ve, en el caso de los salarios docentes, ya hay provincias que se han sentado con los docentes. O sea, ya hay discusiones abiertas. Porque hasta hace una semana o 2 el gobierno decía nadie abrió paritarias. Bueno, ahora ya hay 6 provincias que o abrieron paritarias o otorgaron un bono, pero en cualquiera de las distintas situaciones hay un intento de paliar una situación grave para fin de año. Menciono las más conocidas: La Pampa, San Luis, San Juan, Santiago del Estero. Claro. Es decir, provincias muy distintas. Se habla de Córdoba muy pronto. Entonces, no hay justificativo. Tampoco lo había antes, porque decir que el problema es un problema de que no se abre la paritaria nacional, primero, las paritarias están separadas y toman distintos temas. La paritaria nacional discute ejes nacionales y piso nacional. Y la paritaria provincial discute los salarios de todos los maestros de la provincia. Claro, la discusión hoy es la provincial, digamos. Las dos, pero lo que el gobierno no puede hacer es escudarse en un tema nacional. Creo que ahí hay una cuestión de un acuerdo político de particularmente el gobierno nacional y las provincias de la región centro, de no abrir la paritaria. Yo creo que el gobierno, si tenemos razón en esta lectura política, porque no hay otra. ¿Se confirma esta lectura? Si se confirma, efectivamente es grave para lo que es la autonomía de la provincia, es grave para el futuro de lo que va a pasar el año que viene, porque ya este año cerramos muy complicadamente la paritaria. Fue difícil, fue muy difícil, fue de la que yo recuerdo
De la tanto a madre. nivel nacional como a nivel provincial, una de las peores paritarias, en el sentido de lo compleja que fue la discusión, de lo tarde que se terminó definiendo, bueno, tanto en las formas como en el contenido. Ahora, la paritaria tenía escrito en su acta firmada por las autoridades del gobierno que se reabría la paritaria después de la segunda mitad. Por una cuestión simple, que es que nadie podía asegurar en enero, febrero del año pasado cuánto iba a ser la Claro, inflación. con la devaluación encima. Con la no se- devaluación y el aumento de tarifas que no se sabía, claro, tarifas, se sabía que se iban a aumentar, no se pero sabía cuánto, cuánto. cómo, y eso genera una expansión que no la podés medir exactamente. Hacemos un cortecito y seguimos después.